La primera lectura nos permite, creo, reflexionar sobre un tema que es bastante común en nuestras vidas y es el tema de la crítica. Tenemos a María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, que habían crecido, no necesariamente junto con él, pero en Egipto. Y después el Señor se reveló a Aarón y Moisés para pedirle que hicieran esa gran labor de ser los líderes que sacaran a los israelitas de Egipto. Y Aarón era como el portavoz de Moisés. Y él había visto todo lo que Dios había hecho a través de Moisés. Pero llega este cierto momento cuando critica a Moisés por haberse casado con una mujer que no era israelita. Y ahí es donde pues vemos que Dios reaccionó. Moisés no dijo nada, era el hombre más humilde en la faz de la tierra. Y por un lado podemos ver, porque todos nosotros, al mismo tiempo que criticamos, pues a veces sufrimos ciertas críticas. Y Moisés nos da ese ejemplo de cómo sufrir la crítica en silencio. Porque la persona humilde reconoce que aunque quizás lo que dicen no es verdad, de todos modos sabe que esa crítica le asemeja más a Cristo sufriente y le lleva por esos caminos de desprendimiento de la propia reputación que tantas veces nos causa tanta inquietud. ¿Qué piensan los demás de nosotros? ¿Cómo nos miran? Y todo eso nos quita la paz, sobre todo cuando es, como es el caso de hoy, entre familiares. Ahí en la familia, qué fácil es a veces que vayan haciendo la crítica, los hermanos contra los hermanos, de todo tipo de cosas. Y cuánta destrucción crea esa división que vemos aquí hoy. Y después la crítica no solamente quizás nace o un lugar donde es fácil criticar en la familia, pero también es una crítica hasta cierto punto sobre los que tienen un poder. Aarón y María en ese caso decían, ¿por qué Moisés es tan especial? ¿Acaso Dios no nos habla a nosotros también? ¿Dios no actúa a través de nosotros? Y ahí es donde pues también hay una fuente de donde nace la crítica, de pensarnos mejores que los demás. Y eso es una gran tentación y yo creo que todos sufrimos de esta tentación de alguna otra forma. Pensamos que somos mejores que los demás en algún aspecto por lo menos y nos dé pie para empezar a criticar. Y algo que pasa aquí en esta lectura también es que Aarón y María se olvidaron también de su propio pecado. Porque Aarón era el que empezó a construir el becerro de oro cuando Moisés tardó. Aarón también pecó, lo mismo que Moisés, cuando Dios dijo pues que iba a sacar agua de la piedra y ellos no confiaron en la palabra de Dios y con el bastón que tenía Moisés pegaron la roca 2 veces. No seguían las instrucciones de Dios. Entonces muchas veces también la crítica empieza cuando olvidamos que nosotros también somos pecadores. Y finalmente vemos como esa crítica, pues que si hizo un daño o no a Moisés. Moisés, como dijimos, era humilde, a él le resbalaba, pero a María le quedó la piel como leprosa. Y eso es lo que hace la crítica para nosotros. A veces sí hace un daño a la otra persona, pero a nosotros nos va carcomiendo por dentro, nos va llenando de odio. Entonces, ver todas esas consecuencias de la crítica que hay y que es tan común. Cuántas palabras críticas salen de nuestras bocas antes aún de pensarlos. Y reconocer que hoy día a lo mejor sufrimos de la crítica. Quizás dentro de la iglesia las personas que podemos decir son nuestros líderes, qué fáciles somos o hemos sido para juzgar obispos del Santo Padre, etc. Y la crítica va saliendo de nuestra boca. ¿Y qué es lo que pasa? Nos divide la iglesia y nos deja a nosotros en un lugar también amargados.
Podemos decir hoy día también que fácil es para nosotros criticar personas en poder, políticos, etc. ¿No? Y no debatimos los asuntos, las políticas en sí, sino más bien vamos a criticar las personas y estamos constantemente criticando. Y nos deja a nosotros un malestar. Terminamos como esos leprosos. Poco a poco nuestro espíritu se va derrumbando. Entonces, a veces criticamos con tanta facilidad en cosas tan sencillas, ¿no? Y no reconocemos el daño que hace al otro, que hace a nosotros, que hace a la sociedad. Entonces, ahí nos permite reflexionar hoy y vivir esa humildad que tuvo Moisés. Si somos criticados, pues aceptarlo como Jesús, dejar que nos purifique. Y al mismo tiempo nosotros cuidar nuestros juicios, cuidar nuestras palabras, porque esas palabras de crítica no solamente hacen daño a un otro, sino sobre todo nos dañan a nosotros también. Y así que, pues, que aprendamos a pensar bien, a hablar bien. Y si hay diferencias, de poder discutir esas diferencias con humildad, con honestidad y con caridad, porque así es el camino que nos ha enseñado Jesús.